Estudiantes, buen día. A continuación haré una presentación de la guía que trabajaremos en economía y política para esta semana. Antes de ello, ruego el favor que lean detenidamente las observaciones y recomendaciones que aparecen en la guía, donde se indica que lo primero que debemos hacer es una lectura del contenido temático de la guía y hacer un resumen en el cuaderno correspondiente, el cual debe anexarse con las evidencias del desarrollo del taller propuesto. Bueno, el tema que trabajaremos esta semana es la política. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta y hacer un recorderis son las edades de la historia, ¿cierto? La división que tiene a lo largo del desarrollo de la humanidad, los periodos, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, dónde se inicia, dónde finaliza y cuáles fueron los aspectos más importantes de cada uno de estos periodos. Entonces vamos a copiar ese cuadro tal cual como aparece en la guía. Posterior a tener claro cuáles son las edades de la historia, ya vamos a desarrollar en sí el concepto de política. Lo podemos entender como un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos, el estatus o las formas de gobierno y de organización que tienen las sociedades humanas. Encontramos en esta parte del contenido temático diversos conceptos que se dan, entonces vamos a hacer la lectura de esos conceptos y a copiar lo que entendemos de cada uno de esas propuestas de concepto sobre política. Ya entendiendo qué es la política, un aspecto general, debemos entender que existen una división en la política que son el régimen político y el sistema político. El régimen político debe o puede asimilarse a las instituciones pertenecientes al Estado y al modo en que esas instituciones se relacionan entre sí con la sociedad. Es decir que en ese régimen político podemos hablar de partidos políticos, de la opinión pública, de los sistemas electorales, entre otros aspectos. Y ellos se clasifican en dos grupos, los regímenes políticos. El primero es según la legitimación del poder que lo prima y el segundo según la distribución funcional del poder. En esta segunda clasificación tenemos tres tipos de regímenes: el régimen parlamentario, el régimen presidencialista y según la distribución territorial del poder. Entonces les invito a que hagamos una lectura de igual manera detenida y organizada de los diferentes tipos de regímenes políticos y hagamos un resumen de lo que entendemos de cada uno de ellos. Enseguida trabajamos los sistemas políticos, que son las doctrinas o los métodos como los sistemas sociales gobiernan a los pueblos, es decir, cómo se gobierna. Entonces, los regímenes son la organización de las instituciones y los sistemas políticos es bajo qué métodos o qué doctrinas se gobierna un pueblo. Existen tres tipos de sistemas políticos. El primero es el sistema democrático, donde se respeta la pluralidad y pues se tiene en cuenta efectivamente a la sociedad para la toma de decisiones. Existen tres tipos de sistemas dentro del sistema democrático, que es el presidencialista, el parlamentario y el semipresencial. Enseguida tenemos el sistema autoritario, el cual consiste en que el poder es manejado por unos pocos que se autoproclaman como gobernantes. Entonces, dentro de ellos tenemos el sistema autoritario. Dentro del sistema autoritario encontramos el absolutismo, la autocracia, el despotismo y la dictadura. Y un tercer sistema político, que es el sistema totalitario, donde las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos
pues son restringidos en cuanto a su libertad y el Estado ejerce todo el poder sin condiciones ni restricciones. Solamente quien gobierna puede ejercer, digamos que todo el poder en un territorio. Encontramos dentro de ese sistema totalitario el fascismo, el nazismo, el estalinismo y el autoritarismo. Reitero, hacer una lectura muy juiciosa. Yo traté de hacerles un resumen muy preciso de cada uno de estos sistemas totalitarios, sistemas políticos y sistemas de cada uno de los sistemas políticos y de los regímenes políticos. Entonces la invitación es a que hagamos una lectura muy juiciosa para que podamos entender y con las propias palabras definir cada uno de ellos. Posterior a ello, la invitación es a desarrollar el taller propuesto, el cual consta de 7 puntos. Son muy sencillos. Entonces quiero que ustedes por favor lo hagan entendiendo con sus propias palabras. No vamos a buscar la respuesta en Google o en algún otro buscador, sino que vamos a contestar lo que entendemos del contenido temático. El 6º punto nos dice que pues qué es la organización del Estado y cómo está conformado nuestro Estado. Allí debemos hacer un esquema con la organización de nuestro país en ramas del poder y organismos de control. Bueno, entonces ese punto lo aclaro. Los demás pues hacen parte de la lectura del contenido temático, entonces no debemos buscar en otro espacio, pero ese 6º punto sí debemos hacer la consulta. Quienes tienen constitución política, encontramos en la constitución política esta información. Entonces les invito a que realicemos de una manera muy dinámica esta actividad propuesta para la semana en el área de economía y política. Si hay dudas o inquietudes referentes al contenido temático o algún punto del taller, estoy atenta para resolverlas en el horario establecido. Les deseo éxitos en el desarrollo de la actividad propuesta.